¿Y si todo lo que has aprendido sobre la historia bíblica estuviera incompleto? Justo en el punto más importante, existe un silencio extraño en los registros sagrados. Un vacío que pocos perciben, pero que lo cambia absolutamente todo. El Arca de la Alianza, el objeto más poderoso, más temido y más sagrado de toda la historia, simplemente desaparece. Sin explicación, sin testigos, sin rastros confiables. Y eso ocurre poco antes del momento más decisivo de la humanidad, antes de la llegada de Jesús. ¿Cómo algo tan central, tan protegido, tan esencial, puede simplemente desaparecer? No estamos hablando de un artefacto cualquiera. Estamos hablando del lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, del símbolo máximo de la alianza divina, del punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y aún así, ningún registro claro, ninguna recuperación, ninguna respuesta definitiva. Ahora piensa conmigo, ¿y si esto no fue un error? ¿Y si no fue una pérdida? ¿Y si no fue un accidente de la historia? ¿Y si la ausencia del arca fue intencional? ¿Y si tuvo que desaparecer para que algo mayor pudiera suceder? Algo que cambiaría completamente la forma en que Dios se relaciona con la humanidad. Algo que haría que la antigua alianza quedara obsoleta. Porque tal vez el verdadero misterio no sea dónde está el arca, sino porque nunca más fue necesaria. Y cuando entiendas esto, vas a darte cuenta de que la desaparición del arca no fue el fin de una era. Fue la señal silenciosa de que una nueva estaba a punto de comenzar. Antes de desaparecer de los registros, el arca no era solo un objeto. Era el centro vivo de toda la experiencia espiritual de Israel. Imagina el interior del Santo de los Santos, un espacio completamente aislado, sumergido en un silencio absoluto, donde ninguna luz natural entraba. Solo el suave brillo de las lámparas se reflejaba sobre el oro puro que recubría cada detalle. Y en el centro estaba ella, el arca, una estructura de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, con dos querubines de alas extendidas formando un trono invisible. Allí, entre esas alas, se creía que la propia presencia de Dios habitaba de forma directa. No era simbólico, era real para ellos, tan real que nadie podía acercarse sin una preparación extrema. El sumo sacerdote entraba solo una vez al año, en el Yom Kippur, llevando la sangre del sacrificio, con miedo, porque un error significaba muerte inmediata. El arca no representaba a Dios. Era el punto donde el cielo tocaba la tierra. Era delante de ella que se tomaban decisiones, se ganaban batallas y se expiaban pecados. Era allí donde la ley, guardada dentro de ella, encontraba la presencia divina sobre ella. Ahora entiende el peso de esto. Cuando el arca desaparece, no es solo un objeto lo que se pierde. Es el propio centro de la conexión espiritual el que deja de existir físicamente. Es como si el lugar más sagrado de la tierra hubiera sido vaciado. Y aún así, el sistema continuó. El templo permaneció. Los rituales siguieron. Pero sin aquello que realmente daba vida a todo. Y tal vez sea precisamente aquí donde el misterio se intensifica. Porque la desaparición del arca no solo creó un vacío histórico, creó un silencio espiritual que prepara el escenario para algo mucho mayor. Y entonces, ocurre la ruptura. Sin anuncio, sin explicación, sin un evento registrado que marque el momento exacto. El arca simplemente deja de ser mencionada. Ningún relato de destrucción, ninguna narrativa de captura definitiva, ninguna prueba concreta de su destino. Desaparece, como si nunca hubiera formado parte de la historia. Y lo más inquietante no es solo la desaparición, es el silencio que viene después. Los libros siguen siendo escritos. Los profetas continúan hablando. Los reinos se levantan y caen. Pero el arca nunca vuelve al centro. Ni siquiera cuando el templo es reconstruido. Cuando el segundo templo se levanta, después del exilio, algo falta. El lugar más sagrado aún existe, pero está vacío.
El Santo de los Santos sigue allí, pero sin la presencia visible que antes lo definía todo. Y nadie lo explica. Nadie lo cuestiona abiertamente. Es como si todos hubieran aceptado un vacío inexplicable. Ahora piensa, ¿cómo un elemento tan esencial puede desaparecer sin provocar un colapso inmediato? ¿O será que sí lo provocó, pero de una forma invisible? Tal vez esa sea la verdadera ruptura. No solo histórica, sino espiritual. Un alejamiento silencioso. Una transición que nadie comprendió completamente. Y es precisamente ese vacío el que transforma el misterio en algo mucho más grande que una simple pérdida. Para entender la desaparición del arca, necesitas volver mucho antes del silencio, mucho antes de la ausencia. Necesitas regresar al momento en que todo comenzó. El arca de la alianza surge en el desierto, durante la jornada liderada por Moisés. No fue creada por una decisión humana común. Cada medida, cada material, cada detalle, fue descrito con precisión. Madera de acacia, revestimiento de oro puro, anillos laterales para su transporte, varas que jamás podían ser retiradas. Nada allí era decorativo. Todo tenía un propósito. Dentro del arca estaban los elementos más sagrados de la fe de Israel, las tablas de la ley, asociadas a los mandamientos recibidos en el monte Sinaí, el maná que sostuvo al pueblo en el desierto y la vara de Aarón, símbolo de autoridad elegida por Dios. Pero lo más importante, no estaba dentro, estaba arriba, entre los querubines. Allí se encontraba el llamado propiciatorio, el punto donde la presencia divina se manifestaba, no como metáfora, sino como una realidad viva para aquel pueblo. Durante años, el arca acompañó a Israel. Atravesó el desierto. Fue llevada a batallas. Estuvo presente en momentos decisivos. Cuando el pueblo cruzó el río Jordán, fue el arca la que abrió el camino. Cuando las murallas cayeron en Jericó, ella estaba allí. El arca no era un símbolo pasivo. Era activa, determinante. Con el tiempo, encontró su lugar en el templo construido por Salomón, en Jerusalén. Un espacio grandioso, preparado para recibir aquello que representaba el punto máximo de la conexión entre Dios y el pueblo. El Santo de los Santos, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Una vez al año. Allí, el arca no solo permanecía, definía todo. La estructura religiosa, los rituales, el sistema de sacrificios, todo giraba en torno a ella. Sin el arca, el sistema perdía su centro. Ahora observa la línea del tiempo. Después del reinado de Salomón, el reino se divide. Surgen crisis políticas. Ocurren invasiones. El pueblo se aleja repetidamente de sus principios. Y entonces llega uno de los momentos más críticos de la historia, la conquista de Jerusalén por el Imperio de Babilonia. El templo es destruido. La ciudad es saqueada. Objetos sagrados son llevados. Pero aquí está el detalle que intriga a historiadores y estudiosos hasta hoy. El arca no aparece en la lista. Diversos objetos son mencionados como capturados, pero no ella. Ninguna confirmación de destrucción. Ninguna prueba de traslado. Ninguna evidencia clara de que haya sido llevada. Y entonces, silencio. Décadas después, cuando el pueblo regresa del exilio e inicia la reconstrucción del templo, hay algo imposible de ignorar. El arca no está allí. El templo es reconstruido. Los rituales se reanudan. La estructura religiosa vuelve a funcionar. Pero el elemento central ha desaparecido por completo. Y aún así, el sistema continúa, sin explicación directa, sin registro detallado, sin un intento claro de sustitución. Ahora piensa en el peso de esto. Durante siglos, todo giraba en torno a la presencia del arca. Y de repente, deja de existir dentro de la práctica religiosa. No hay un nuevo objeto que ocupe su lugar. No hay una solución visible. Solo hay un vacío. Un vacío que permanece durante generaciones. Un vacío que atraviesa el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Y es exactamente en ese intervalo, en ese silencio histórico, donde el escenario comienza a prepararse para algo completamente diferente. Algo que ya no dependería de un objeto físico. Algo que no estaría atado a un lugar específico. Algo que cambiaría completamente la forma de acceso a lo sagrado. Porque entender el contexto no es solo mirar al pasado. Es darse cuenta de que cada detalle, cada ausencia, cada silencio, puede estar señalando hacia un plan mucho mayor de lo que parece. Antes del silencio, existía un centro. El Arca de la Alianza no era solo un objeto sagrado, era el eje de toda la fe de Israel. Su origen se remonta al tiempo de Moisés, en el desierto, cuando cada detalle de su construcción fue establecido con precisión. No había espacio para la improvisación. Dentro de ella estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero lo más importante estaba arriba, entre los querubines, donde la presencia divina se manifestaba. Durante generaciones, el arca guió al pueblo. Estuvo en batallas, travesías y decisiones cruciales. Cuando llegó al templo construido por Salomón, se convirtió en el corazón espiritual de la nación. Todo giraba a su alrededor. Pero la historia comienza a cambiar con las crisis del reino, principalmente con la invasión de Babilonia. El templo fue destruido, objetos fueron llevados, pero el arca simplemente no aparece en los registros. Y entonces surge el punto más extraño. Cuando el templo es reconstruido, ella no regresa. El sistema continúa. Los rituales siguen. Pero el centro desapareció. Y ese vacío no es solo histórico. Es el inicio de algo que aún no había sido revelado. Al principio, el arca era reverenciada. Pero con el tiempo, se volvió indispensable. No era solo un símbolo sagrado. Era el punto donde se confirmaban decisiones, donde se atribuían victorias, donde el propio sentido de la alianza era sostenido. Delante de ella, los líderes buscaban dirección. Alrededor de ella, el pueblo encontraba seguridad. Cada generación aumentaba su peso espiritual, hasta que llegó un momento en que todo dependía de ella. Y es exactamente por eso que su desaparición no puede ser vista como algo común. Porque cuanto mayor es la importancia, más imposible se vuelve ignorar la ausencia. A lo largo de los siglos, muchas explicaciones surgieron para la desaparición del arca. Algunos creen que fue escondida antes de la invasión de Babilonia, protegida por sacerdotes para que no cayera en manos enemigas. Otros sostienen que fue llevada y mantenida en secreto por alguna civilización desconocida. También hay quienes dicen que fue destruida, pero sin ningún registro. Y existen teorías que apuntan a lugares ocultos, lejos de Jerusalén. Pero todas tienen algo en común. Ninguna prueba definitiva. Solo intentos de llenar un silencio que permanece hasta hoy. Tal vez la pregunta nunca fue, ¿dónde está el arca?, sino, ¿por qué dejó de ser necesaria? Porque cuando la pregunta cambia, el enfoque deja de estar en la ubicación y pasa al propósito. Y eso transforma el misterio en algo mucho más profundo. Al observar toda la narrativa, un patrón comienza a emerger. Siempre que algo físico se convierte en el centro absoluto, llega un momento en que es reemplazado por algo mayor, más profundo, más directo. El templo sustituyó al tabernáculo. El sistema evolucionó. Y entonces, el propio centro desaparece. No como un fallo, sino como una transición. Es como si la historia, en lugar de gritar, estuviera susurrando, señalando, en silencio, hacia un cambio inevitable. Un cambio profundo. De un acceso limitado, controlado, mediado por objetos y lugares, hacia algo completamente distinto, más cercano, más interno, más universal. Durante siglos, la conexión con lo divino estuvo concentrada en un lugar, en un espacio específico, en un punto exacto entre el cielo y la tierra. El arca, pero cuando desaparece, no es reemplazada. No hay un nuevo objeto, no hay una alternativa visible.
Solo queda un patrón, un vacío que, lejos de ser un error, parece estar preparando el terreno, preparando todo para una nueva forma de conexión, una que ya no dependería de madera, oro o estructuras físicas, una que no estaría limitada a un templo, ni restringida a un momento específico. Y entonces, todo comienza a converger. Siglos de silencio, un templo sin su centro, un sistema que continúa funcionando, pero vacío, hasta que algo cambia, pero no de la forma que muchos esperarían, no con un hallazgo, no con la recuperación del arca, no con una restauración del pasado, sino con algo completamente distinto, una presencia. La llegada de Jesucristo no ocurre en un escenario completo, ocurre en uno incompleto, y eso no es casualidad. No hay arca, no hay el antiguo punto físico de acceso, no hay aquello que, durante generaciones, definió la relación con Dios. Y sin embargo, es precisamente ahí donde todo cambia, porque lo que antes estaba restringido a un lugar, comienza a manifestarse de otra forma, directa, accesible, viva, como si la desaparición del arca no hubiera sido una pérdida, sino una preparación, una transición silenciosa, un ajuste invisible en la historia, para dar paso a algo mayor, porque tal vez, la presencia que antes habitaba entre querubines, ya no estaba contenida, tal vez ahora, estaba caminando entre las personas, y si eso es cierto, entonces el misterio cambia por completo, porque deja de ser una pregunta sobre ubicación, y se convierte en una pregunta sobre significado. Tal vez el arca no desapareció porque fue destruida, ni porque fue robada, ni porque se perdió en el tiempo. Tal vez desapareció, porque su propósito había llegado a su fin, porque aquello que representaba, estaba a punto de manifestarse de una forma mucho más amplia. Y si el arca dejó de ser necesaria, entonces todo cambia, porque significa que el acceso a lo sagrado ya no está limitado, ya no depende de un lugar específico, ya no está condicionado a un ritual exacto, ya no requiere un punto físico para que ocurra. Con Jesucristo, la conexión se expande, sale de lo oculto y alcanza a todos, deja de estar confinada y se vuelve presente. Pero aquí hay algo importante, algo que muchos pasan por alto. Que sea accesible no significa que sea automático, que esté disponible no significa que todos lo experimenten, porque esta nueva forma de conexión no depende de ubicación, depende de conciencia, depende de elección, depende de apertura, y es aquí donde el mensaje deja de ser historia y se vuelve personal, porque si la presencia que antes estaba sobre el arca ya no está limitada a un lugar, entonces la pregunta ya no es ¿dónde está el arca? La pregunta ahora es ¿dónde estás tú en relación a esa presencia? ¿Sigues buscando lo sagrado en momentos aislados? ¿En lugares específicos? ¿En rituales externos? ¿O ya has entendido que ahora puede ser algo constante? Algo vivo, algo real en tu día a día. Porque el mayor error no es no saber dónde está el arca. El mayor error es ignorar aquello que ya ha sido puesto a disposición. Porque lo que antes estaba restringido, ahora está abierto. Y la pregunta final no es si Dios se manifiesta, sino si tú estás dispuesto a acercarte. Si este contenido hizo que vieras todo desde otra perspectiva, no lo dejes aquí. Suscríbete, porque hay más misterios que no solo explican la historia, sino que cambian la forma en que la entiendes. Y comparte esto con alguien que necesita escuchar esto, porque a veces, el silencio de la historia no oculta respuestas, las revela, de una forma que pocos están dispuestos a ver.